Cierra la puerta, baja la voz, que empiece el juicio sin juez ni Dios. La casa Si hay algo que en los duerme, últimos pero años aquí ha hay despertado algo odios, que amores, no encuentros quiero y desencuentros y también un intenso debate político y social, eso es sin duda el feminismo. Por eso y también para abordar este ciertamente tema espinoso entre algunos sectores, hoy vamos a someter a nuestro particular tercer grado a la comunicadora, periodista y escritora Alba Tomé, que acaba de lanzar, por cierto, su primera novela titulada Sumidades, que, por cierto, ha quedado, hay que decirlo, finalista del premio Illa Nova de literatura organizado por Galaxia, por la editorial Galaxia. Alba, amiga, bienvenida aquí al tercer grado y gracias por someterte a este nuestro interrogatorio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Antes de empezar el interrogatorio, vamos a abrir lo que yo denomino una ficha policial. Nombre y apellidos. Alba Tomesueiro. Un apodo si lo hay. Pues mis amigas me llaman desde Tommy, Tomasa, Atómica, Atómica. Atómica, Atómica por algo en especial. por Alba Tomé, hacen ese Vale. Atómica, pero sobre todo Tomé. Tomé me llama la mayoría de la gente. Formación. Soy graduada en comunicación audiovisual y especializada en periodismo y comunicación, en un máster de la Universidad de Santiago de Compostela. De pequeña quería ser. De pequeña quería ser, pasé desde querer ser veterinaria hasta astronauta. Luego ya un poco, pues cuando me di cuenta de que me gustaba mucho leer y escribir, pues quería ser escritora. Cuéntame o dime un referente vital que no sea mujer que te haya marcado. ¡Wow! ¡Qué Mm, complicado! Que no sea eso. mujer. Em, Qué pregunta complicada, fíjate que no lo había pensado. Mi abuelo, a lo mejor. Se dedicaba, por curiosidad, Camionero, camionero. sí. Y una de las cosas que más me enternecían de él es que él no había ido a la escuela. Y me acuerdo de una vez que él, desde que se jubiló, pues es muy fanático de los puzzles, de hacer puzzles. Y es súper curioso, y lo que hacía es, en estos puzzles de 5.000 piezas, imagínate, organizaba todas esas piezas por colores, ¿no? Por decirlo así, y las etiquetaba. Y una vez, cuando yo era pequeña, vi que ponía verdes con B. Y claro, a lo que a mí me salió fue corregirlo, ¿no? Y le dije: "Abuelo", claro, yo era súper pequeña, ¿no? "Abuelo, verde se escribe con B". Y me dijo: "Filliña, non todos tivemos a sorte de poder ir á escola". Y fue algo como que se me quedó muy, muy, muy grabado. Ujú. Dime también una canción para arrancar el día, una canción que te despierte, que te motive. Territory de Blaze. ¿Tu rincón favorito para leer, para estudiar, incluso para ver una serie o escuchar un podcast? La Carballeira de Caldas. Ujú. Una comida y también una bebida, tu favorita. O no tan favorita, una que digas, pues, Una pues esto. bebida, pues te diría un dry martini. Y una comida, una buena hamburguesa vegana. Ujú. Una ciudad que te haya decepcionado, que hayas visitado, que tenías muchísimas ganas de ir, pero cuando la has visto de cerca, has dicho, pues este lugar no es para mí. Eh, Te diría Madrid. Ujú. Meterse en líos. Te diría Madrid, me parece una ciudad terrorífica. Ujú. No viviría allí otra vez por nada del mundo. Hay que decir que eres de Vilagarcía para hacer la comparación, ¿no? Sí, 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 Entre sí. Vilagarcía y Madrid ya Oh, escogerías Vilagarcía sí o sí. hombre, 100%, creo que escogería cualquier lugar antes que Madrid. Ujú. Bueno, ahora sí vamos a proceder al interrogatorio, a ver si te sonsacamos o no la verdad. Y mi primera pregunta, tú estudiaste, bueno, ya lo dijiste anteriormente, comunicación audiovisual. ¿En qué momento empezó tu necesidad no solo de comunicar, sino también de escribir? Porque al fin y al cabo
es comunicar, y también cuando empezó tu idea que dio lugar y que gestó este libro que acabas de publicar, Alba. Bueno, pues creo que estaba en la ESO cuando a mí me empezaba a interesar mucho la literatura y sobre todo la vida de los escritores, ¿no? Saber en qué momento de su vida habían escrito determinada obra, que era pues más alegre o más oscura. Y además yo tenía una muy buena profesora de literatura en el colegio de monjas en el que yo estaba, y de vez en cuando pues se organizaban los típicos concursos de poemas, ¿no? En la escuela, y pues yo era un poco la rarita de la clase que se presentaba, ¿no? Y recuerdo que esa profesora siempre me decía que lo mío era la escritura, que ella me daría cuenta mucho más tarde. Y la verdad que tampoco tardó tanto ese momento. Ya cuando me metí en bachillerato me di cuenta que lo mío eran las letras. Y yo quería estudiar periodismo, Ujú. porque digamos que era la carrera, pues, como que más se relacionaba, ¿no?, con la oportunidad de escribir, ya sea en un periódico, en una revista. ¿Qué pasa? Que no entré por la nota de corte, me quedé a unas décimas de nada, me llevé el disgusto de mi vida, porque yo me había currado mucho la selectividad y me quedé a 3 décimas, una cosa así. Y me acordé de un profe que me había recomendado comunicación audiovisual, porque por aquel entonces era una carrera aún relativamente nueva y que se vendía como, bueno, Multidisciplinar. multidisciplinar, una carrera con muchísima salida, como es tan amplia, tan transversal, pues más oportunidades laborales, también te puedes dedicar al periodismo si estudias comunicación audiovisual, bueno. Entonces, pues lo vi claro, opté por comunicación audiovisual aquí en Pontevedra y bueno, la verdad que me alegro de no haber entrado en periodismo, la verdad. Comunicación audiovisual, a mí la verdad que me abrió muchas puertas y me pude dedicar a lo que a mí me gusta. Ujú. Y más allá de tu vertiente como comunicadora, también desde hace muchos años, a mí me consta, estás muy comprometida con el feminismo. No sé también de dónde surgió esa necesidad o ese activismo, no sé si decir político, pero sí feminista. Pues mira, yo creo que vino de la mano también de leer, ¿no? Recuerdo que en las lecturas de literatura universal empezaba a leer autoras como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Entonces, pues bueno, fueron un poco los primeros escritos, lo primero que yo leía sobre feminismo. Luego también me pasaba, ¿no?, que me enfadaba mucho. Había determinadas cuestiones que veía en las relaciones con mis amigos o en las relaciones de pareja que o bueno, en comentarios, ¿no?, que se hacían de otras niñas sobre cómo iba vestidas o sobre cómo eran sus cuerpos, que bueno, que yo, detestaba totalmente. Lo que pasa es que yo no le sabía poner nombre a todo eso. Yo sabía que había algo ahí que me molestaba y que quería de alguna manera, protestar y reivindicar lo que está mal. Fue cuando llegué a la universidad Ujú. que me enteré que había una asociación feminista en Vilagarcía, que se llama O Soño de Lilith. Entonces, pues bueno, me dio muchísima rabia no conocer esta asociación feminista, siendo yo de Vilagarcía, ¿no? Fíjate tú, qué desconectadas estamos pues, de los movimientos feministas y culturales muchas veces que se hacen en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entonces, pues bueno, entré en la asociación, me hice súper amiga de la fundadora de Do Sueño de Lilith, Daisy Alcalde, y bueno, pues ahí empecé un poco a conocer lo que era, el activismo, lo que era, bueno, pues organizar concentraciones, manifestaciones en Vilagarcía, que bueno, que con el tiempo fue a mejor, pero sí que es cierto que es bastante complicado que haya un
seguimiento y un apoyo, ¿no? al movimiento feminista, que, bueno, entiendo que eh, es la tónica general. Estoy seguro, o más bien, sí, bastante convencido que en más de una ocasión te han llamado feminazi. ¿Qué es lo que sientes cuando escuchas esa palabra? Antes me Por enfadaba. parte de un hombre o incluso de mujeres. Ahora creo que es más habitual incluso que las mujeres se atrevan. Sí, bueno, antes me enfadaba al principio, ¿no? Yo al principio me enfadaba por un montón de cosas y era algo en lo que, bueno, que me costaba mucha energía. Aparte, yo siempre protestaba. Yo era la que alzaba la voz en una mesa, pues si estamos comiendo, si estamos cenando, en las reuniones familiares. Era como alguien dice algo que está mal y todas las cabezas giraban para mí para que yo me pronunciase, ¿no? Y me pronunciaba. ¿Qué pasa? A día de hoy, Caías en la trampa. caí en la trampa. A día de hoy, cuando eso sucede, yo digo, yo estoy de día libre. A mí me supone mucha energía seguir discutiendo, precisamente porque muchas veces la persona de la que parte esa discusión quiere discutir simplemente e imponer su opinión, no quiere aprender, ¿no? Entonces, a mí cuando un señor de 55 años lo único que hace es intentar plantearme esa discusión para decir él simplemente lo que opina sin querer escucharme, pues a mí eso no me interesa. Quiero decir, practiqué mucho la pedagogía y entiendo que es necesaria, pero yo soy una persona con muy poca paciencia y me gusta estar tranquila, la verdad. De todas las maneras, Alba, porque crees que, por lo menos esa es la sensación que yo tengo, que en cierta manera, sobre todo entre la gente joven o adolescentes jóvenes, se ha perdido esa conciencia feminista que podría haber quizá en gente de mi generación o un poquito más joven. ¿Cuál es el motivo? Y también si hay parte de crítica por las personas que se consideran feministas, que se ha hecho algo mal o algo a nivel de comunicación, incluso a nivel político, que algo se está haciendo mal para que un chaval ahora de 20 años sea más machista que alguien que nació como yo en 1980. Bueno, ¿Qué se está haciendo mal? se están haciendo muchas cosas mal. Lo que pasa en estas generaciones tan jóvenes que no pasaban en la tuya es que tienen un teléfono en la mano. Y ese teléfono en la mano es una bomba, ¿no? Em, la gente joven está legitimando, ¿no? Unos discursos de Vox y fascistas que antes no se hacían, ¿no? Antes como que daba un poquito más de vergüenza y de reparo decir que bien se vivía con Franco, ahora no. De todas maneras, yo no quiero dejar de señalar que de la misma manera que en esas aulas hay chavalada que están, bueno, pues llevando pulseras de España y levantando la mano, hay otras personas en esa clase pues que están defendiendo los valores feministas, defendiendo el feminismo y leyendo a Virginia Woolf y escuchando no sé, Enara Álvarez, ¿sabes? Creo que están pasando esas dos cosas. A mí me da bastante miedo, la verdad. Además, tengo muchas amigas profesoras que ven cosas muy graves, sobre todo relacionadas con el acceso al porno, ¿no? Que tienen, pues bueno, pues estos niños, porque no dejan de ser niños. Siguen pasando cosas horribles, pero bueno, no quiero dejar de perder la esperanza. Ujú. Pero, ¿se ha hecho algo mal por parte del feminismo para que se llegue a esta situación? ¿O es simplemente cuestión de las redes sociales, de bueno, que es cierto que hay contenidos de muy dudoso gusto? ¿Tú se puede ser crítico o crítica en este Sí, caso? hombre, y creo que tenemos que ser críticas totalmente. En los últimos años sí que han pasado determinadas cuestiones, como puede ser la controversia con la ley trans, ¿no? Que fue una brecha tan grande, por decirlo así, en el feminismo, que creo que nos afectó. De hecho, tenemos que plantearnos ¿qué pasó desde 2018? Que no sé si recuerdas que hubo una manifestación multitudinaria en Vigo
Y bueno, o sea, no solo en Vigo, ¿no? A nivel estatal, todas las feministas salieron a la calle, el feminismo empezó a entrar en la agenda mediática, todo eso explotó a raíz del caso de La Manada. Bueno, como que parecía que se daban pasos cara adelante, ¿no? Ahora estamos en la quinta ola, la ola del Me Too, que se define por nombrar el acoso y las agresiones sexuales que sufrimos, ¿no? No tengo la solución mágica a todo esto. Yo creo que en el feminismo sí que debe de haber voces discordantes, ¿no? O sea, a mí me parece maravilloso sentarme a tomar un café con una amiga feminista y que Mm, que estemos en desacuerdo en muchísimas cuestiones, ¿no? Quizás lo que siempre ha ayudado al feminismo es sentarnos, debatir, ayudarnos, seguir creando espacios para nosotras y yo creo que eso es lo que deberíamos seguir haciendo. quizás, o por lo menos esa es la impresión que me ha dado a mí, es que cuando se situó el feminismo en el culmen de la agenda política, eso cuando las personas tenían problemas de vivienda, de trabajo y muchos otros, o incluso la inflación, pues también eso provocó quizá una reacción a lo que eran los problemas que existen en torno a las mujeres. No sé tú si compartes esta visión que tengo yo. No, quizás porque Una sobreexposición, en definitiva. sí, entiendo que la sobreexposición al final, pues, puede ser pelotas contra nuestro propio tejado, ¿no? Pero es que tenía que pasar. Lo que no se nombra no existe, en algún momento tenía que pasar. Esto es algo que yo comento mucho con amigas mías que son profesoras, como te comentaba, porque claro, queremos educar a los jóvenes en feminismo, pero basta que a un adolescente le intentes meter, ¿no?, por las orejas feminismo, educación sexual y todo esto para que no te haga un puñetero caso, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado. Pero bueno, yo creo que el feminismo tiene que estar siempre en la agenda mediática en cuanto a que el feminismo es algo transversal. Y cuando hablamos de crisis de la vivienda y cuando hablamos de crisis económica, cuando hablamos de pobreza, tenemos que hablar de feminismo también. Tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género. Con lo cual, quizás el error es que el feminismo sea lo otro, ¿no? Como siempre lo fue, la mujer siempre fue lo otro. El feminismo debe estar integrado absolutamente en todas las áreas de nuestra vida para, a partir de ahí, intentar que en todas las Mm. áreas, ¿no?, pues haya una justicia, una igualdad lo máximo Ahora se me posible. viene a la cabeza este movimiento que por lo menos a mí particularmente me llama mucho la atención, que son las tradwives, esas mujeres tradicionales. ¿Tú cómo lo ves? ¿Respetas que una mujer voluntariamente decida ser una traditional wife o Uf, qué complicado. por su propia voluntad, más allá de que esté mediatizada por lo que ve, por lo que sigue, por lo que oye? Lo respeto, pues lo respetaré. Ahora, por supuesto que no lo comparto y no y me parece algo horrible que eso esté pasando. Me vi un documental, creo que fue en HBO, sobre todo esto, y la verdad que me pareció, gravísimo, muy fuerte que esté pa y las tradwives, ¿qué quiero decir? Que tradwives tenemos aquí, quiero decir, no hay que irse a Estados Unidos para buscarlas, las tenemos aquí, al Lo lado, que ¿no? antes era una ama de casa, vamos. Efectivamente, tenemos a, pues bueno, esas mujeres que casualmente siempre son de clase alta, ¿no?, que tiene unos privilegios que no van a tener, pues, mujeres de clase obrera, suelen ser mujeres blancas, ¿no? Pues bueno, que tienen una situación económica que les permite, pues esa clase de cuestiones. Y después, em, me atrevería a decir que la mayoría, son mujeres, de derecha y de ultraderecha. Ujú. Y rebobinando, cuéntame, qué es lo que trata este Asumidades, que como decía antes, ha quedado finalista en los premios Illanova de Galaxia. ¿Qué es lo que abordas en estas Asumidades y por qué Humidades? Pues esta es una novela en donde una niña
narra la violencia que se vive en su casa por parte de su padre, ¿no? O sea, esta violencia y esta agresión parte de su padre contra su familia. Entonces ella, lejos de obedecerlo y de someterse, decide violentarlo también y decide agredirlo, porque entiende que la defensa es la única manera de sobrevivir en ese hogar, ¿no? Es como que le da de su propia medicina. Para esto cuenta con señora Azucena, que es su bisabuela, es una vieja con mandil que siempre lleva una navaja encima y que le ayuda a alzarse contra esa figura paterna que las pretende gobernar 2 veces. Por una parte, por ser el hombre de la casa, y por otra parte, porque él pretende hacerse un hueco en la política local. Y bueno, me interesaba mucho crear una novela en donde las mujeres tomasen un papel activo contra la violencia, accionando ellas mismas, y lejos de victimismos y lejos de ser tratadas como heroínas. Quería crear personajes erráticas, que disfrutasen de la maldad y que disfrutasen de las ganas de hacer mal a quien lo hizo antes, ¿no? Y las humedades están presentes en toda la novela, por una parte a nivel ¿Está inspirada físico, en Galicia? Simplemente una cuestión que ahora también me surge. Sí. está inspirada en Galicia, está ambientada en Vilagarcía de Arousa, Ajá. en una aldea ficticia. ¿Historia real, ficticia? Es una autoficción. Hay tanto de realidad como de ficción. Y las humedades aparecen a lo largo de toda la novela. Por una parte, la humedad física que conocemos, ¿no? Esa mancha que cubre las paredes, los álbumes de fotos, y que por mucho que intentemos taparlas, limpiarlas, que entre el viento del norte, pues siempre acaban saliendo. Y eso me vale para hacer una metáfora de la humedad con la pena y el dolor, ¿no? Eso que siempre acaba saliendo por muchas cosas bonitas que nos pasan. Las humedades interiores que tenemos todos nosotros y cuando las cosas van mal o regular, Mira, salen me a... hace gracia ahora que dices lo de las humedades interiores, porque bueno, una colega, Monse Fajardo, me decía que cuando le dije que mi novela se llamaba Sumidades, Ujú. ella pensó que era un relato erótico. Ah, vale. Y cuando yo estaba escribiendo la novela y no le encontraba otro título a la novela, sí que lo pensé, dije: "Jova, voy a poner las humedades", y al principio, o sea, y parece que es algo erótico. Ahora tal cual se ve con esa portada, pues se ve claramente que Que- que no es un relato erótico. Pues siendo sincero, no lo había pensado. Pero bueno, algunas tendremos la mente más sucia. Y ya para concluir, Alba, vamos con lo que yo llamo el tercer grado, que son preguntas breves, sintéticas, de sí o no, de blanco o negro. ¿Preparada? Claro, ¿Libro en papel o libro electrónico? ¿Con qué te quedas? papel, Ujú. ¿Una persona ultraconservadora puede ser feminista? Una tradwife. no. ¿Crees en el amor romántico? ¿Existe el amor para siempre, por ejemplo? Sí, Sí. 100%. ¿Y el amor romántico también? Sí, 100%. Ujú. Esta ya más que es una pregunta, creo que peliaguda. ¿Las mujeres son más conflictivas que los hombres en los entornos laborales? Porque eso es algo que se suele comentar, que donde hay mujeres que No, para saltan las nada. chispas. Al revés, al Al revés. revés. Sí, yo siempre me llevé muchísimo peor con los hombres en los centros de trabajo que con las mujeres. Al contrario, vamos. Ujú. No, me refiero que solo haya mujeres en un centro de trabajo que suelen saltar las chispas. Esto me estoy mintiendo aquí. No, 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 para nada. Nada. Eso no, eso es lo típico que se dijo siempre de como que competimos entre nosotras constantemente. Bien es cierto que se nos educó para eso, ¿no? Para que fuésemos competitivas, pero te aseguro que en los equipos de trabajo en los que yo estuve solo de mujeres fue una maravilla, La, di- una absoluta maravilla.
¿La literatura es inspiración o simplemente, como otros muchos artes, una cuestión de práctica? Como más bien, más que un arte, un oficio, ¿es cuestión de práctica? ¿O hay ahí una inspiración, un gen que tenemos, bueno, no yo en mi caso, pero las personas que se dedican a las letras ahí? Yo creo que es mucho trabajo y que es un oficio, pero no quiero dejar de creer en la inspiración. No le quiero quitar esa parte romántica que tiene la creación, porque hay determinados momentos en los que escribes algo o creas algo que no te habría salido en ese momento, ¿no? Es em, como si algo divino, ¿no?, te tocase en ese momento para impulsarte a escribir. Yo sí que creo que pasan esas cosas mágicas. Recomiéndame una película, también me vale una serie, en la que te veas extremadamente reflejada. Que digas, pues esta soy yo, soy Alba Tomé. Uf, vale. Pues te voy a decir, estoy pensando 2, pero te voy a decir no te tengo que explicar por qué, ¿no? No, no, no. Vale, vale, mejor. Valor sentimental. Ajá, no la conozco. ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Eh, pues yo creo que la subieron ya, bueno, estuvo en los cines hasta hace muy poquito. Fíjate, creo que la tienes en Movistar. Ujú, pues me la apunto. Es buenísima. Sí, sí. Dime, o si se te viene a la cabeza, un escritor, un autor que consideres que es abiertamente machista, pero que sin embargo escribe y lo hace bien. Esta también es una pregunta complicada. Gabriel García Márquez. Ujú, Eh, Mira, yo me alegro. sí, Bueno, estos días, Flavita Banana, ¿la conoces? La ilustradora sí, creo del que sé País. quién es. Bueno, pues esta semana, como es la semana del libro, está subiendo cada día pues una viñeta. Y la última viñeta que le vi es de una mujer que acaba de leer un libro y dice, y en un bocadillo dice, qué maravilla de libro, ojalá no conocer al autor nunca. Ah, Y yo me acordé, eso pasa con la gente que trabaja en la radio también. y yo me acordé de Gabriel García Márquez, porque yo lo leí mucho siendo muy joven, Ujú, muy, 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 muy joven, y me encantó, y o sea, me apasionaba completamente. De hecho, para mí El coronel no tiene quien le escriba era uno de mis libros favoritos. Estaba completamente, bueno, y sigo completamente maravillada de cómo escribe Gabriel García Márquez. ujú. Pero bueno, él defendía pues sí, que si él tiene 65 años y que si le atrae una niña de 13, 14 años, que por qué eso no se podía ser considerado normal, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, tengo que reconocer que hay escritores machistas que han escrito cosas que a mí me apasionaron. Ujú. Esperemos que no sea algo inminente, que falten todavía muchísimos años, pero ¿qué pondrías en tu epitafio, en tu lápida? ¿Qué frase dejarías ahí escrita? Que quede para la posteridad, para la historia, Alba. ¿O cómo te gustaría ser recordada? Te lo voy a facilitar. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Sí. Pues como una persona que intentó siempre y anteponer siempre a su familia y pasar tiempo con su familia. Alba Tomé, amiga, comunicadora, escritora, periodista, mucha suerte con este libro a sumidades y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tercer grado contra tu propia versión.